Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien hoy. Les quiero dar la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal Alicia Escritora. Y hoy voy a volver a hablarles del segundo capítulo del libro de César Vidal, ¿Por qué soy cristiano?, que es un libro que nos trae unos apartes supremamente interesantes a nivel histórico, a nivel filosófico y por supuesto a nivel teológico, en este segundo capítulo que se llama El Mesías. Bueno, y les quiero agradecer nuevamente a los que están suscritos al canal, porque gracias a ustedes mis videos pueden llegar a más personas, también los que comparten esta información con otros, y a los que no están suscritos, los invito a que se suscriban en este momento, aquí en el botoncito de suscribir para que les lleguen las notificaciones que generalmente ahora mes a mes estoy dejando en el canal. Bueno, voy a recapitular un poco porque estoy hablando de estos puntos que menciona Vidal, y es que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, porque la mayoría de los versículos que menciona el autor son del Antiguo Testamento, y en este caso nos está mencionando por qué las 150 profecías fueron cumplidas para que llegara el Mesías por primera vez. Y eso tiene gran relevancia históricamente porque muchos de los detractores del cristianismo y de los seguidores de Cristo, como yo me autodenomino, dicen que la palabra de Dios son una serie de textos aleatorios, son una serie de textos que no tienen ninguna relación unos con otros, que fueron escritos por diferentes personas y que por supuesto no fueron escritos porque Dios les hubiera dado esa unción a estas personas para escribir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quinto, nacido de la tribu de Judá. Jacob a su vez tuvo hijos, los 12 patriarcas, y además descendientes femeninos como Dina. Sin embargo, el Mesías profetizado vendría a través de Judá. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Lucas 3:22-23. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y se escuchó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Eli. Lucas 3:34. Que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tera, que fue de Nacor. 6. Nacido de la línea de Isaí. De entre toda la tribu de Judá, el hijo de Jacob, el Mesías tendría que venir de una familia concreta, la de Isaí o Jesé. Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Lucas 3:23. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Eli. Aquí podemos ver, porque él vuelve y repite Lucas 3:23 y 24, y en este caso nos añade Isaías 11:1, donde nos habla que el Mesías vendría de una familia específica, ¿no? Hay una historia puntual que se está relatando, e históricamente el Señor nos cuenta de dónde provendría este Mesías, que luego llamaríamos Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Séptimo, nacido de la casa de David. Isaí tuvo distintos hijos, pero el Mesías, según las Escrituras, vendría de uno muy concreto, de David. Jeremías 23:5. Vienen los días, dice Yahvé, y despertaré a David un renuevo justo, y gobernará como rey, que será dichoso y ejecutará juicio y justicia en la tierra. Ahí vuelve y repite Lucas 3:23, que creo que usted ya se la sabe. Igual lo repetiré, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Eli. Y resulta que José viene del linaje de David. Entonces aquí se une una cosa con la otra, ¿no? Aquí dice Lucas 3:32, que fue de David, que fue de Isaí, que fue de Obed, que fue de Boz, que fue de Salmón, que fue de Nazón. Entonces es súper importante porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Señor es muy puntual cuando habla de la genealogía. Incluso hay dos libros, Levítico y Números, que son bastante difíciles de leer. Particularmente lo han sido para mí y para muchas personas, porque el Señor se centra en las genealogías. Y uno pregunta, bueno, ¿y para qué tanta genealogía? ¿Para qué el hijo de este, que venía de este y que venía de aquello? Porque el Señor explica claramente en su palabra de dónde provienen las personas. Puntualmente aquí estamos hablando de dónde provendría el Mesías, y no sería simplemente casual, porque precisamente él en las profecías nos habla de cómo va a ser lo que va a venir. Y es súper importante esa parte porque yo les hablaba en el otro video de por qué nosotros creemos en Cristo como el Salvador. No solamente es porque Él ha tenido la misericordia de llevarnos a un encuentro en donde hemos entendido que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino porque los libros, puntualmente la Biblia, específicamente, es explicada, la misma Biblia se explica a sí misma. Él mismo nos explica a través de todos estos versículos bíblicos en el Antiguo Testamento, que luego podemos sopesar con el Nuevo Testamento, en donde el Mesías no sería cualquier persona. Por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios
antes de entrar a hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucho detractor que lo único que hace es hablar de las supuestas contradicciones de la Biblia. Y por supuesto, ese va a ser un próximo video que espero muy pronto poderles subir aquí al canal, donde me voy a centrar en las supuestas contradicciones de la Biblia y ver qué tanta razón tienen los contradictores de la Biblia en lo que dicen. En este capítulo, Vidal no solamente habla de la genealogía de Jesucristo, sino que adicional menciona y sopesa que el Mesías nacería en un lugar específico. Por eso mucha gente que hoy en día habla de la segunda venida de Cristo y dice que es mentira, que han pasado muchos años y que mucho se ha hablado de la venida de Cristo por segunda vez y que nada pasa. Dicen que nada de lo que está escrito en la Biblia en realidad es cierto, sino que son una serie de textos aleatorios en los que muchos de nosotros creemos de manera casi utópica, ¿no? Se puede decir. Y lo que pasa es que muchas de estas personas no han escudriñado las Escrituras, porque al igual que pasó cuando Jesucristo vino por primera vez, la segunda venida de Cristo también está cimentada en una serie de profecías que llevarán al momento preciso, aunque ninguno de nosotros lo conoce, solamente el Padre, porque así ha sido escrito, solamente el Señor Padre Abba, Jehová de los ejércitos, como se le ha llamado en el Antiguo Testamento, Dios Padre es quien sabe el momento y la hora en que Jesucristo volverá. Pero Él nos ha hecho entender que van a haber una serie de cuestiones que ya están sucediendo, muchas de ellas, que nos van a acercar cada vez más a la segunda venida de Cristo, igual que lo hizo con los israelitas en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos no sabían, en realidad ninguno sabía, el momento exacto en que Él vendría, pero el Señor sí les había labrado un camino donde les explicaba de dónde venía. Por ejemplo, Profecías 8:14, el lugar y la época del nacimiento del Mesías. Si las profecías anteriores, todas ellas cumplidas por Jesús, perfilaban de manera muy clara la estirpe a la que debería pertenecer el Mesías, las que vamos a examinar a continuación señalan el lugar donde debería nacer y la época concreta en que debería tener lugar ese hecho. 8. Nacido en Belén. Dadas las circunstancias de su filiación, el Mesías podía haber nacido en cualquier parte del mundo. Por supuesto, Jerusalén hubiera sido un enclave ideal en la medida que era la capital del reino de Judá. Pero no hubiera resultado un disparate que el Mesías viera la primera luz en el exilio. A fin de cuentas, en el exilio habían profetizado Ezequiel o Daniel y se habían consolidado aspectos esenciales de lo que conocemos como judaísmo del segundo templo, el mismo en que nació Jesús. Sin embargo, las Escrituras, 8 siglos antes del nacimiento de Jesús, señalaron que el lugar donde nacería sería Belén. Y miren qué impresionante, porque según dice Vidal acá, lo lógico era que Jesús naciera en Jerusalén, porque era la capital de Judá, ¿sí? Pero en realidad no nació en Jerusalén, nació en Belén. Y aquí Él nos va a explicar bíblicamente por qué esto es congruente y consistente con lo que el Señor dejó en el Antiguo Testamento y lo que después de varios siglos sería cumplido por Jesús. Miqueas 5:2. Mas tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Qué tremendo! Mateo 2:1. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Entonces aquí sopesa el autor Miqueas, que es un libro del Antiguo Testamento, y sopesa Mateo, que es un libro del Nuevo Testamento, donde se ve la congruencia entre lo que el Señor dejó escrito en su palabra en el Antiguo Testamento y lo que luego, cientos de años después, ocurriría. 9. Nacido cuando no hubiera un rey judío. El nacimiento del Mesías tendría lugar en una época muy especial. A pesar de proceder de la estirpe de David, no sucedería en el trono a alguien que perteneciera a ella. A pesar de proceder de la estirpe de David, no sucedería en el trono a alguien que perteneciera a ella. A decir verdad, cuando naciera, el cetro que estaría gobernado a los judíos no se encontraría en manos de un judío. De manera verdaderamente reveladora, Jesús nació en el único periodo de la historia universal en que ha existido un reino judío que contaba con un monarca que no era judío. Se trataba del idumeo Herodes. Semejante circunstancia no se daría ni antes ni después en la historia. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Mateo 2:1. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Entonces es impresionante cómo en Génesis, el primer libro que luego se organiza, cuando la Biblia empieza a tener ese orden que hoy conocemos, se dice que no sería quitado el cetro de Judá, ese rey, ese legislador, hasta que viniera Silo. Y luego en Mateo se dice que cuando nació Jesús, entonces lo haría en el reino de Herodes. Muchas de estas circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, las explica este autor en el libro, ¿no? Son muchas, aquí nos va a hablar muy profundamente, sino que pues tendría que hacer muchos videos para explicarles en puntual, pero les recomiendo que busquen el libro, como les digo, se llama ¿Por qué soy cristiano? Y es de la editorial Planeta,
Y aquí van a encontrar referencias muy puntuales que prueban por qué Jesucristo no vino simplemente por casualidad, sino que el Señor había elaborado metódicamente en el Antiguo Testamento el camino que recorrería el Mesías incluso antes de su nacimiento. Bueno, y les agradezco mucho el tiempo que me han brindado para poder socializar lo que nos menciona este autor en el libro que les estoy trayendo desde hace ya varios videos. Y el próximo video vengo con el tercer capítulo, que se llama Jesús resucitó. En este tercer capítulo vamos a ver cómo Vidal nos demuestra históricamente, para aquellos que son detractores de la Biblia y dicen que no es un libro histórico, que fue un libro simplemente de ficción. Hace poco escuché en un documental que una persona, un señor, decía que la Biblia es un libro de ficción. Sí, es un libro de cuentos, es un libro de historias, como las Mil y una Noches, por ejemplo, en donde se relatan una serie de eventos que no ocurrieron. Y en este libro y muchos otros, en donde muchos autores han escudriñado las escrituras y sopesado uno a uno muchos de los eventos sucedidos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se demuestra que la Biblia no es solamente un libro de los más importantes de literatura universal, llamado por muchas personas, incluso no cristianas, como el libro más importante de la historia, sino que es un libro que tiene bases históricas, filosóficas, teológicas, como lo hemos llamado, y que puede probar porque muchos de nosotros no solamente seguimos a Cristo porque es el Rey de Reyes y porque hemos tenido un gran encuentro con Él, que solamente se puede tener a través de la fe, sino que podemos probar de muchas maneras que Jesucristo existió y que estaba destinado a ser el Rey del universo. Les agradezco muchísimo nuevamente por el tiempo. Los invito a suscribirse si no lo han hecho y a compartir este video con otras personas y a darles un like también si les ha gustado. Que Dios los bendiga en demasía. Y si Él lo permite, nos veremos en un próximo video con más de este libro tan interesante de César Vidal y de otros temas que tocan directamente la literatura universal y en los cuales seguiremos ahondando ustedes y yo. ¡Chao! Y que tengan un excelente 2024.